Nosotros estamos acostumbrados y más bien estamos preparados, Ciro, para que cuando Andrés Manuel gane la presidencia logremos convencer a los representantes de los otros partidos de las reformas que necesita hacer nuestro país. Por eso la agenda de la izquierda es mucho más amplia que la tradicional agenda de reformas estructurales que se han venido manejando. Por ejemplo, una muy importante y que ha propuesto Andrés Manuel es, bueno, la reforma, la parte económica, tenemos que empezar por el gobierno. O sea, tenemos que empezar por ajustar el costo del gobierno, por tener un gobierno más austero que le cueste menos a la ciudadanía y combatir la corrupción. Es decir, juntar una bolsa inicial que detone la inversión pública, que detone la inversión en la gente en los programas sociales como primer paso, como un planteamiento económico. En caso de que que estemos en un partido diferente, el presidente de la República, el Congreso, nosotros no vamos a dejar plantear nuestras propuestas para el país, porque es en lo que creemos, es parte de nuestro programa, digamos, es lo que marca la diferencia en temas tan fundamentales, por ejemplo, como el educativo, como el energético, como el tema de desarrollo económico o los derechos sociales. Digamos, hay planteamientos muy claros de la izquierda que es la agenda que vamos a llevar al Congreso. Sabemos que tenemos que hacer una labor muy importante de convencimiento con los otros partidos, pero sí tiene que haber una discusión muy amplia de cuáles son las rutas que va a tomar nuestro país en los distintos aspectos. Tenemos una agenda legislativa, obviamente va acompañando el proyecto presidencial, pero es la agenda que vamos a defender, ganemos o no ganemos la presidencia de la República, porque es en el país que creemos, son las reformas que creemos que nuestro país necesita. Por ejemplo, hoy, Ciro, estuvimos en un foro muy interesante, hablando de la Constitución de la Ciudad de México. Y hablando cómo el tema de la Constitución de la Ciudad de México no solo es un tema de la ciudad, tiene que ver también con todo el país. ¿Por qué? Porque uno de los aspectos fundamentales para tener una Constitución en la Ciudad de México es que logremos la independencia financiera, que la Ciudad de México pueda tener autonomía en su financiamiento, en las decisiones, por ejemplo, de su deuda y pueda planear su futuro mediano. Y yo planteaba hoy en la mañana, ¿por qué no es un tema de la ciudad? ¿Por qué es un tema del país? Porque la Ciudad de México es el motor económico del país y lo tenemos amarrado, es como un león encadenado que tiene mucha fuerza, que todo el tiempo está peleando por salir adelante la economía de la ciudad, sin embargo la tenemos sometida. Entonces hay que liberarla porque si la Ciudad de México crece a tasas mayores, lo va a hacer el país en su conjunto, por simple aritmética, porque representamos el 20% del producto y porque somos la región con mayor competitividad de todo el país. Entonces, si queremos plantear tasas de desarrollo mayores para nuestro país, no lo vamos a lograr si la Ciudad de México no crece de manera más acelerada, que es la Ciudad de México ejerce todas sus potestades tributarias. Es decir, pues aquí sí cobramos los impuestos. ¿Por qué? La mitad del presupuesto de la Ciudad de México proviene de fuentes locales, del predial, del agua, de distintos derechos y contribuciones que pagan los habitantes de la Ciudad de México. Lo cual no necesariamente es popular. No necesariamente es popular, pero sí es muy responsable, Ciro, porque estamos hablando de qué país queremos. Y aquí en la Ciudad de México lo que se ha hecho es tener mucha responsabilidad en sus finanzas. Tenemos una deuda muy bien calificada, tenemos finanzas públicas sanas, a pesar de un contexto muy adverso para la ciudad, donde cada vez pierde más recursos, donde a la ciudad cada vez se le dan menos recursos producto del pacto fiscal que tiene que reponer con eficiencia recaudatoria, con austeridad en el gobierno, y lo más importante es que al mismo tiempo de tener finanzas sanas, tenemos la mayor política social de toda América Latina, la mayor inversión en la gente y además las obras públicas más grandes del país en los últimos 20 años, como lo es la línea 12 del metro. Entonces, ¿qué se demuestra al final del día? Que puedes tener un gobierno que es fiscalmente responsable, pero que también es socialmente responsable. Si le preguntáramos a la gente si conoce el fenómeno de la telebancada, pues seguramente la gran mayoría no lo conoce. Entonces, no sé, digamos, es una cuestión, obviamente es legal, pero yo creo que es muy ilegítima, porque entonces nos vamos a convertir pues, en una democracia de cuotas, donde pues, utilizamos el sistema político para defender ciertos intereses. Sin embargo, pues son los riesgos que tiene una democracia. Lo más que se puede hacer, o lo que deberíamos hacer, pues es que la gente esté informada en lo más posible, que conozca este fenómeno, pues que conozca quiénes son
para que ellos decidan en la boleta si están de acuerdo con este tipo de prácticas o no. Los partidos pues ponen en las listas pues a gente que ha estado por muchos años en los partidos y bueno, hay nosotros que tenemos que salir a buscar el voto y que dependemos de que ganemos una elección para representar a la entidad. Pero a mí me parece que se pierde un poco la naturaleza del Senado. A mí la verdad es que no me gusta esta lista plurinominal en el Senado. Es parte, yo creo, que de la reforma política que tendría que darse en nuestro país. Tengo 3 grandes temas a los que quiero ir al Senado y es parte también de la explicación de por qué quiero ser senador, Ciro. Porque yo creo que debemos tener mucha congruencia. A veces, o muchas historias de políticos son pues que andas brincando de aquí para allá. Y yo quiero decir, bueno, ¿por qué quiero ser yo senador? Yo tuve 2 experiencias en la Ciudad de México. Una como secretario de Finanzas y otra como secretario de Educación. Y en Finanzas renegociamos la deuda, aumentamos los ingresos, de lo que hablamos aquí ya, hicimos más austero el gobierno y aumentamos la inversión en la gente, en la infraestructura. Pero hay un factor que es determinante para el futuro de la ciudad, que la ciudad pueda decidir su financiamiento. ¿Por qué? Porque esto le quitaría incertidumbre política y le daría la posibilidad de planear su desarrollo a mediano plazo. Otro tema, como secretario de Educación, hicimos un gran esfuerzo en combatir la obesidad, el bullying, poner bebederos, poner computadoras en todas las escuelas primarias en la ciudad. Más de 2,000 escuelas con computadoras conectadas a internet de banda ancha que no se utilizan. Entonces, bueno, ¿por y qué? la responsabilidad de la educación básica en el DF la opera todavía la SEP federal. Es la única justamente es a lo que íbamos. Podemos hacer grandes esfuerzos, pero finalmente todavía la Secretaría de Educación Pública controla las escuelas de primaria y secundaria en la Ciudad de México. Y somos parte de los otros 40 problemas que tiene la SEP. Digamos, no tenemos una agenda educativa para la ciudad. Es hora de culminar la descentralización Tenemos que educativa hacer para el DF. la descentralización, que para la gente que se preguntara, bueno, ¿y qué es eso? Bueno, es que la Ciudad de México se haga responsable de sus escuelas. Esto de cambiar el financiamiento y hacer la descentralización, pues son temas que indudablemente están en el Congreso, pero que confluyen en un proyecto más ambicioso para la ciudad, es que tenga su constitución, que ya nos referimos al principio. Yo no quise hacer mi campaña, Ciro, diciéndole a la gente, vamos por la Constitución de la Ciudad de México, porque me decían, bueno, ¿y eso para qué? O sea, ¿y a mí qué me cambia la vida? Sino más bien explicar por qué es importante liberar a la ciudad de su financiamiento para que pueda seguir pagando los programas sociales, para que pueda seguir ampliando su infraestructura y también en el tema educativo para que tengamos mejores escuelas. ¿Y el tercer tema? Ahí que es al revés, la experiencia de la ciudad hacia el resto del país. El compromiso con los jóvenes, los movimientos que vemos ahora de los jóvenes, tienen toda la razón, Ciro. Nosotros hace 6 años advertimos que había una deserción tremenda en las preparatorias de la Ciudad de México. En nuestro país, de cada 10 jóvenes que entran a la prepa, solamente 4 la terminan. ¿Por qué la abandonan? Por cuestiones económicas, porque tienen que salir a trabajar y apoyar a su familia. Pero un joven con secundaria terminada o secundaria incompleta o preparatoria incompleta, ya sabemos que va a encontrar en el mercado laboral. El desempleo, el subempleo son los mal pagados, el 50% de los desempleos de este país son jóvenes. Son ahora también quienes están poniendo las víctimas en esta guerra contra el narco. Entonces es normal pues, que ya haya un movimiento de jóvenes inconformes, son los excluidos de prácticamente todo. ¿Qué hicimos en la ciudad? Hicimos un programa de becas que se llama Prepasí, 200,000 becarios en educación media superior. El grupo de becarios no sabe la respuesta, Ciro. Tenemos el nivel de deserción de Corea, de Japón, de Alemania, en 3 años lo logramos. Hay 600,000 jóvenes que año con año abandonan la preparatoria sin terminarla en nuestro país. A lo largo de 10 años te da los 7 millones de jóvenes que no estudian y no trabajan. ¿Qué tenemos que hacer? Pues detener esta fábrica de expulsados que se ha convertido en nuestro sistema educativo. Y si tenemos una experiencia exitosa en la ciudad con Prepasí, hay que hacerlo a nivel nacional. Yo voy a impulsar una ley para que Prepasí sea Prepasí nacional y los jóvenes tengan una oportunidad distinta de futuro, que tengan su beca y que se queden a estudiar.